Pues buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Ya listos para nuestra clase en esta hora? Estamos agradecidos con el Padre porque Él nos permite, pues, el volver a estar juntos, ¿verdad? Aprendiendo juntos, porque creo que también para mí es un aprendizaje cada vez que vamos estudiando y preparando la clase, creo que aprendemos nuevas cosas y agradecemos a Dios por lo que Él nos permite seguir aprendiendo. Y bueno, pues antes de comenzar, vamos a dar las indicaciones. Les pedimos que por favor, los que puedan prender su cámara, sería excelente para poderles ver su carita. Una de las cosas que nos marcaron el día que nos vimos fue eso, ¿verdad? Que pudiéramos tener nuestra cámara prendida. Y bueno, pues vamos a comenzar este tiempo y yo quiero que oremos. Quiero pedirles que juntos podamos pedirle a Dios que Él siga hablando a nuestra vida y que Él nos dé ese espíritu de consejo. Algo que he estado pidiéndole a Dios es eso, que Él nos dé ese espíritu de consejo, que Él nos pueda dar esa sabiduría para poder aconsejar correctamente. Y bueno, vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias en esta hora, mi Dios, gracias porque eres bueno y podemos poner nuestra vida en tus manos y saber que tú estás ahí trabajando en ella. Gracias te damos por esa sabiduría, el entendimiento, la comprensión, la inteligencia que tú pones en cada uno de nosotros, Señor. Padre, hoy creemos que tú eres ese maestro por excelencia que se hace presente en esta clase. Gracias te damos por ello, porque tú eres ese consolador y ese consejero fiel. Y hoy creemos que tienes para nosotros esa porción que necesitamos para poderte dar dar un servicio correcto, Señor, a tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, pues espero que tengan su manual ahí a la mano. Veo que ya se están conectando. Nuestra hermana Moni, nuestra hermana Soledad, Viri, por ahí nuestro hermano Gabriel, nuestra hermana Cira. Y bueno, gloria a Dios porque ya estamos listos. Ya tienes listo tu manual. Hermano Raúl, Dios le bendiga. Buenas noches. Qué gusto verle. Ah, es muy interesante el poder tomar la clase, pero sonreír, ¿verdad? Sonreír. Ay, mire qué guapos se ven y qué hermosas se ven sonriendo. Eso es, muy bien. El corazón alegre hermosea el rostro y el Señor nos ha hecho hermosos, ¿verdad? Somos su imagen y somos su semejanza. Estamos hechos a su imagen y semejanza. Perfecto, mis hermanos. Bien, pues el día de hoy vamos a continuar con nuestra clase, con la clase que tuvimos la semana pasada y que ya no terminamos. Y vamos a continuar y vamos a estar analizando en su página capítulo 6, si nos vamos por favor a su página capítulo 6, y ahí empezamos a estudiar lo que Pablo le comenta a la iglesia de Corinto, y esto lo vamos a leer en el verso 13, Primera de Corintios, capítulo 13, si tienes ahí tu Biblia. Es muy interesante ver, estaba analizando las versiones que están en tu parte de abajo, y es muy interesante, ahí también en la pantalla puedes estar viendo la tabla en la que estamos trabajando, y les mencionaba, no sé si ya te diste la tarea de ver las versiones que están en la parte de abajo, y que está muy interesante el poder conjugarlo, ¿verdad? Te hace ver de otra perspectiva, de otra manera, y creo que te trae mayor entendimiento. Y bueno, pues el día de hoy quisiera comenzar nuevamente haciendo énfasis en el primer verso donde habla Pablo a los Corintios, y la palabra aquí, la primera frase que menciona es: el amor es sufrido. El amor es sufrido. Y aquí en la siguiente parte de nuestro recuadro nos hace una pregunta y nos dice: ¿cómo sería el matrimonio si esto estuviera presente en la relación? Es decir, ¿cómo sería la relación de un matrimonio si estuviera presente el amor
en su estado de he sufrido. Y bueno, aquí ya lo estuvimos viendo, si recordarán ustedes, ya lo estuvimos viendo. Y también en la otra parte del recuadro nos hace otra pregunta. ¿Cómo sería el matrimonio si esto no estuviera presente en la relación? Y para eso quisiera mencionarles un contexto, porque estuve investigando un poco acerca del contexto precisamente de la iglesia de la que estaba hablando Pablo en Primera de Corintios capítulo 13. Y bueno, encontré algunos datos interesantes, porque de pronto encontramos que el amor es sufrido y también otra parte que nos llama la atención es que todo lo soporta. Y hablar esto y aplicarlo esto dentro del matrimonio y que tú vayas a aconsejar o que alguien te diga, pero es que aquí dice esto. Y es importante entender el contexto de por qué Pablo escribió estas palabras. Y bueno, encontramos que en Primera de Corintios, capítulo 13, se entiende correctamente cuando se analiza dentro de tres contextos principales del mundo de Corinto en el siglo, la sociedad, la religión y la cultura. Vamos a ver tres puntos, que es el contexto de la sociedad, el contexto de religión y el contexto cultural. Y vemos que el apóstol Pablo escribe este capítulo para corregir problemas reales de la iglesia en esa ciudad. Eran problemas. Recordemos que la iglesia estaba en mucho desorden, tenía mucho desorden. Entonces, Pablo empieza a corregir precisamente esos conflictos y esa situación que estaba en la iglesia. Y vemos también, por ejemplo, vamos a ver el punto número 1, que es el contexto social de Corinto. Corinto era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano y había sido construida por Julio César aproximadamente en el año 44 antes de Cristo y se convirtió en un centro comercial, portuario y multicultural. Multicultural. Entonces vemos que aquí las características sociales eran que era una ciudad de comercio y de riqueza. O sea, había economía. En esa ciudad había economía, había comerciantes, habían marinos, viajeros, esclavos de muchas partes del imperio. Esto generaba una sociedad competitiva. Una sociedad competitiva. Y vemos que había una fuerte división social entre los ricos y los pobres. Había una fuerte división. Ahí había distinción social entre los ricos y los pobres, entre los libres y los esclavos. También vemos que los ciudadanos romanos, también en contra de los ciudadanos romanos contra los extranjeros. Vemos que en la cultura grecorromana el valor de una persona se medía por su estatus, su oratoria, su sabiduría y su influencia pública. Nuevamente lo voy a volver a mencionar. En la cultura grecorromana, el valor de una persona se medía por su estatus, su oratoria, su sabiduría, su influencia pública. Y bueno, en la iglesia de Corinto, estos valores sociales entraron al cristianismo. Estos mismos valores, les estoy mencionando esto porque estos mismos valores también entraron dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, por eso había tanta competencia espiritual. Había mucha competencia espiritual, había orgullo en cuanto a los dones espirituales, si ustedes pueden recordar, quién profetizaba más y por eso Pablo tuvo que venir a ordenar muchas cosas. También vemos que había divisiones entre los creyentes y eso lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 12, verso 21, dice que ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Y en la iglesia de Corinto había así como que yo solo soy el que profetiza o yo puedo, yo tengo los dones, soy autosuficiente. Y vemos, mis hermanos, que eso era lo que se estaba viviendo dentro de la iglesia de Corinto.
También tenemos un contexto religioso de Corinto, y Corinto era una ciudad profundamente religiosa, pero pagana. Ajá, era una ciudad que sí era religiosa, pero era pagana. Y principalmente tenía cultos, y estos cultos era Afrodita, que era la diosa del amor y de la sexualidad. También estaba Apolo, que estaba asociado con la sabiduría, la música y la profecía. También vemos que dentro de las religiones que incluían experiencias espirituales, hablaban en lenguas, profecías, rituales emocionales. Todo esto impactaba o traía un impacto sobre la iglesia. Y vemos, hermanos, que muchos cristianos convertidos venían de esos cultos. Muchos hermanos, muchos cristianos ahí en Corinto venían de esos cultos. Venían de esos cultos, venían de esas tradiciones, de esta situación pagana, y trajeron también esa mentalidad espiritual. Ajá, por eso buscaban, ¿verdad? Buscaban que la manifestación de los dones, buscaban todo esto. Todo esto nos va a llevar a algo. Espero que me tengan un poco de paciencia y espero que les esté gustando el contexto, porque está muy interesante, está muy interesante. Y vemos, hermanos, que por eso en la iglesia había exaltación de las lenguas, había competencia por profecías, había orgullo por conocimiento espiritual. Esto explica el orden del capítulo 12 de Primera de Corintios, donde Pablo empieza a hablarles acerca de los dones espirituales. ¿Sí recuerdan? Que en Primera de Corintios capítulo 12 les empieza a hablar del orden de los dones. Empieza diciéndoles que no ignoren que hay dones, pero que todo tiene su orden. Y vemos que también en 1 Corintios 13, posteriormente, les empieza a hablar del amor, el amor como fundamento. Vemos que primero quiero aquí resaltar cómo va esto ordenándose. En 1 Corintios capítulo 12, Pablo explica acerca de los dones espirituales. Y en 1 Corintios capítulo 13 empieza a hablarles acerca del amor como fundamento. Y en el capítulo 14 empieza a hablar acerca del orden de los dones. ¿Ok? ¿Sí? Y bueno, vamos a continuar. En 1 Corintios capítulo 13, verso 1, ahora sí, les empieza diciendo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. Y aquí empieza todo lo que habla. Pablo, ahí tú date la tarea de leer todo, pero Pablo está diciendo la explicación, está hablando de esas experiencias espirituales que había en la iglesia, pero eran sin amor. ¿Ok? Sí había dones, estaban las experiencias, pero no había amor. Y bueno, hablando acerca de nuestros tiempos, creo que dentro de la iglesia puede pasar de esta manera, ¿verdad? Que puede haber dentro de la iglesia dones y muchas manifestaciones, pero eso no quiere decir que tú tengas el fruto. Puedes tener el don, pero no tienes el fruto. Y el fruto es el amor. Y aquí Pablo les está explicando precisamente esto y está poniendo en orden todas las cosas. Y dentro de ese orden les está hablando y les está explicando que el amor es el que está en primer lugar. Aquí vemos que las experiencias espirituales sin amor no tienen valor delante de Dios. ¿Ok? Son obras muertas. Son obras muertas. Sí, puedes profetizar, sí puedes usar los dones, pero son obras muertas. Y bueno, no me quiero detener porque no es el tema, pero bueno, vamos más adelante y vemos que los creyentes comenzaron a presumir conocimiento espiritual. En 1 Corintios capítulo 8, verso 1, Pablo les empieza a decir: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Por eso Pablo describe el amor no como una emoción, sino como carácter, un carácter moral. Amén.
Vemos también, hermanos, que dentro del contexto de la carta, en Primera de Corintios, capítulo 13, es el centro del argumento de Pablo. Pablo aquí comienza a hablar de todo lo que es el amor. Y vemos aquí que la estructura del capítulo 12, vemos la diversidad de los dones. Nuevamente lo vuelvo a mencionar en el capítulo 13, el camino más excelente que es el amor. Y el capítulo 14, uso correcto de los dones. Y vemos aquí cómo Pablo nos vuelve a recordar cuál es ese orden. Y si lo vuelvo a mencionar, mis hermanos, es para que nosotros tengamos previamente entendido cuál es el contexto de por qué Pablo escribió Primera de Corintios capítulo 13, qué es el amor. Y entonces aquí comienza, ¿verdad? Nuestra lectura el día de hoy en Primera de Corintios 13, donde nos menciona ahí en tu tabla, donde estamos, que el amor es sufrido. El amor es sufrido. Y dentro de la aplicación en la que estamos estudiando, que es la familia pastoral, encontramos aquí esta tabla donde nos hace estas dos preguntas. Y la vez pasada comenzamos, ¿verdad? Haciéndonos estas preguntas. Y esta pregunta es, ¿cómo sería el matrimonio si esto estuviera presente en la relación? ¿Cuántos de los que estamos aquí resolvimos nuestra tabla? Me gustaría que me comentara. ¿Cuántos resolvimos nuestra tabla? ¿Sí la terminamos? A ver, levanten su manita. Díganme sí o no, no hay problema. Ya saben que no hay problema. ¿Ok? Antes su manita. ¿No? ¿Nadie? ¿Ok? Entonces, ¿qué les parece si continuamos resolviéndola? Porque tenemos que concluir nuestra tabla. Entonces, vamos adelante. ¿Les parece? ¿Lo hacemos juntos? ¿Sí? Ok, bueno, me voy a regresar un poquito, ya habíamos avanzado 2, pero me voy a regresar nuevamente para que podamos ir juntos en esta de escribir. Y bueno, vemos que aquí nos menciona primeramente que el amor es sufrido. ¿Cómo sería un matrimonio si esto estuviera presente? Vemos primeramente que el matrimonio desarrolla resistencia, ¿verdad? La vez pasada hablamos acerca de la aplicación correcta de este versículo y dijimos que no era el sufrir maltrato, sufrir penalidad o estar dentro de una relación destructiva, tóxica, como hoy le mencionan, sino estuvimos diciendo que el sufrir era más que nada resistencia. Y hablamos acerca de una resistencia tanto emocional como espiritual. Y vemos que hay tolerancia en ciertos procesos. Hay tolerancia en ciertos procesos, mis hermanos, pero ya llega el momento en que hay ciertos matrimonios en los cuales ya las cosas se salieron de límites y de control, por lo tanto, no tiene por qué mantenerse esa relación de esa manera. Aunque nosotros estamos al 100% a favor siempre de la familia y del matrimonio, eso quiero aclararlo, pero hay procesos de destrucción, hay procesos los cuales hay violencia, la familia está expuesta a peligro, por lo tanto, aquí no está hablando de eso. Aquí no está hablando en cuanto a que entre más sufra, entonces tengo amor. No es de esta manera, sino que está hablando acerca de poder desarrollar en ciertos procesos esa resistencia emocional y espiritual. ¿Ok? Sí estamos de acuerdo. ¿Qué opinan? ¿Estamos de acuerdo que dentro del matrimonio hay etapas difíciles? ¿Verdad? Hay crisis económicas, hay falta de carácter, hay enfermedades, ¿verdad? Y no vamos a huir de esos procesos, ¿verdad? Ya estamos hablando de procesos de diferentes niveles, ¿verdad? De otros niveles, lo que les mencionaba al principio. Pero, por ejemplo, si hay etapas en las que hay escasez o hay algún problema económico, pues no podemos huir, sino que ahí
es donde nosotros vamos a desarrollar una resistencia emocional y espiritual. ¿Ok? ¿Sí? Ahí es donde tenemos esa oportunidad de crecer en esta área. Es un área de oportunidad, donde podemos nosotros resistir, tener resistencia. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar al siguiente, vamos a ir avanzando. Ahora, ¿cómo sería un matrimonio que no tiene esto? ¿Cómo sería? A ver, yo quisiera escucharlos. Por ahí está el pastor Francisco, está Moni, por ahí veo a varios. Entonces, a ver, quisiera que vayamos participando. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería un matrimonio que fuera todo lo contrario? Que no hubiera esa resistencia emocional y espiritual o que no dejáramos, ¿verdad? Que se desarrollara. ¿Cómo sería? No, habíamos dicho que era un matrimonio intolerante, sin intolerancia, ¿se dice? Con Ujú. amenazas. Ok, muy bien. Dijimos que empieza como que la molestia, ¿verdad? Empieza, luego empieza a ver esa frialdad, empieza a ver esa molestia, esa irritación. Y bueno, realmente ya lo estuvimos viendo la vez pasada. Y bueno, vamos a pasar al siguiente, ¿les parece? Vamos Déjeme, a pasar al siguiente. Ah, adelante, pastor, Dios les adelante. bendiga, Dios les bendiga a todos. Yo creo que su pregunta que dice que, ¿cómo dijo? Si no hubiera tantos problemas en los matrimonios. Ahí está en su tabla, dice, ¿cómo sería el matrimonio si no estuviera presente en la relación? El amor es sufrido. Ah, bueno, ya fuera para nosotros yo creo que fuera un matrimonio como que, pues aburrido. Miren, estaba leyendo este versículo, Ujú. de Proverbios 18:22, dice, quien haya esposa encuentra el bien y recibe el favor de Dios. Pero siempre Dios va a poner a una esposa, a un esposo con diferentes temperamentos, para que esto pueda poder fluir. Porque imagínate, hermano, si nosotros tuviéramos un temperamento los dos somos igual, somos, ¿cómo lo podemos decir? Somos tristes, nos vamos a hundir los dos en la tristeza totalmente. Por eso yo creo que Dios siempre pone diferentes temperamentos para que en el proceso del matrimonio vayamos experimentando y vayamos aprendiendo que cuando uno haya esposa, pues dice, quien haya esposa encuentra el bien. Yo creo que en esa palabra es algo muy tremendo. ¿Por qué? Porque vas a experimentar que tú a lo mejor estabas en un tiempo mal, en un tiempo donde tu vida a lo mejor tú ya la veías de otra manera, pero te encuentras con el amor de tu vida y comienzan los dos a transformar. ¿Sí me explico? Yo siento que si los dos estuviéramos con un mismo sentimiento, yo creo que no fuera un matrimonio tan excepcional, ¿verdad? Porque siempre tiene que haber alguien que te levanta, siempre tiene que haber alguien que tenga un carácter más fuerte que el otro. Entonces, yo creo que sí debemos de tener los dos caracteres diferentes para poder hacer que las cosas funcionen, porque son diferentes opiniones, porque son diferentes cosas que tenemos que compartir como pareja. Ok, sí, gracias, pastor, por su comentario. Así es, o sea, se me hace interesante. Adelante, hermano Raúl. Bueno, bajo los conceptos primeros que dice usted acerca del amor es sufrido y con referencia a que deben de tolerar ciertas situaciones, eso es muy normal, eso es muy normal y debe uno de aceptar lo que es anormal y por eso vienen las desilusiones eh, matrimoniales, es por la falta de respeto y es un resentimiento que se va guardando constantemente y cuando no hay un tiempo de equilibrio, de concentración en donde las dos personas se platican y se piden perdón, ¿por qué no decirlo así? Pues entonces se le da continuidad a la agresión, al orgullo, a la vanidad y llega un momento en donde pues todo explota. Ujú. Sí es verdad que el amor es sufrido, debe de pasar ciertas etapas, ciertos parámetros hacia arriba y hacia abajo, pero hay situaciones que no se deben de tolerar. Por mucho que diga el amor es sufrido, hay cosas que no se deben de tolerar. Eso es lo que yo pienso.
Sí, y gracias por su participación, hermano Raúl. Realmente así es lo que comentábamos, ¿no? Hay ciertos niveles de tolerancia y ciertos retos, ¿no? No todos no todos vamos a tolerar ciertos procesos. Es a lo que nos referimos, ¿no? Hay procesos los cuales, como lo que mencionamos, todos los matrimonios pasamos etapas difíciles. Todos los matrimonios pasamos por crisis económica, esa falta de carácter que se va formando dentro del matrimonio también, enfermedades. ¿Cuántos como matrimonio no hemos pasado por enfermedades? Yo les voy a platicar una anécdota, espero que esto les sirva de alguna manera. Y yo recuerdo que en una ocasión mi esposo se enfermó de la columna y ya, la verdad, ya había pasado algunos días, ya algunas semanas en cama, donde él no se podía mover, no se podía mover. Entonces, a mí me empezó a presionar todas las situaciones en casa y llegó un momento en que me empecé a irritar y me empezó a molestar verlo acostado, quiero ser sincera, ¿no? O sea, me empezó, pero Dios me confrontó. Y Dios me recordó lo que yo había prometido en el altar. Y Dios me dijo, en la salud y en la enfermedad. En la salud y en la enfermedad. Y cuando Dios me así clarito escuché, en la salud, pero también en la enfermedad. Entonces, tuve que pasar con mi esposo este proceso de enfermedad. Tuve que pasarlo con él. Y de esa manera, pues también uno empieza a tener resistencia emocional y esa resistencia espiritual, ¿no? Porque empezamos a orar y pedirle a Dios, Señor, levántalo, levántalo, en lugar de estarme enojando, irritando, desesperando por la situación, pues entonces empecé a orar y a meterme con Dios más y de esa manera pudimos salir juntos adelante. Entonces, es a lo que se refiere esta parte. Hay procesos que vamos a vivir dentro del matrimonio, situaciones difíciles, complicadas, pero si nosotros entendemos que hay procesos que se pueden tolerar y hay procesos los cuales ya no. Estamos hablando, lo que otra vez lo quiero volver a mencionar, como la violencia. Por ejemplo, hay personas que se han casado con drogadictos o viceversa, ¿no? Y ya son casos muy difíciles. Nosotros hemos tratado de esa manera casos, ¿no? Ya hablamos con el Señor, lo llevamos a rehabilitación. La mujer, bueno, hizo de cosas para que él se pudiera levantar, antepuso al hombre antes que a sus hijos. No, de verdad. Pero sin en cambio, vemos que esa relación no perduró, porque el hombre continuó exactamente haciendo lo mismo. Entonces estamos hablando de relaciones las cuales, la verdad, en este caso se aplica el que mejor se separen porque ya son cosas de riesgo, están arriesgando la vida. Este hombre cuando tomaba demasiado agarraba el cuchillo, la golpeaba, o sea, era ya un terror vivir con él, ¿no? Pensar que iba a llegar en la madrugada y no, era horrible, o sea, vivir con una persona así. Entonces, que en ese caso, ¿qué se hace? No es como que, ay, tengo que sufrir, lo tengo que aguantar y no, en este caso se tienen que poner límites. En este caso, mejor como consejeros. Yo les estoy hablando a ustedes como consejeros. ¿Qué le aconsejarían a una persona así? ¿Sabes qué? No arriesgas a tus hijos, no te arriesgues tú. Perdón, Paz, pues incluso bíblicamente también la palabra dice eso, ¿no? O sea, que no estamos sujetos otra vez al yugo de esclavitud, sino que si, ahí lo habla en el matrimonio, no recuerdo en qué parte, pero también lo habla en el matrimonio, y dice que si, bueno, ya tienes que separarte, pues sepárate, porque no estás otra vez bajo el yugo de esclavitud. ¿Ok? Vamos a checar ese versículo. Claro que sí, hermana. Y realmente, pues sí, así es. No vamos a estar bajo ese yugo, ¿verdad? De opresión, ese yugo sobre la familia y sobre ese matrimonio. Vamos a avanzar al siguiente, por favor. El amor es benigno. El amor es benigno. Aquí vemos que se manifiesta primeramente como si estuviera el amor benigno en este matrimonio, se manifiesta en un acto concreto en bondad diaria. Esto se va a reflejar en palabras suaves, gestos considerados, ayuda espontánea. Ajá. La casa se convierte en un refugio
dijimos, ¿verdad? No en un campo de batalla, ¿sí? Cuando el amor es benigno, se manifiesta el amor a través de la benignidad, vemos que la casa se va a convertir en un refugio y no en un campo de batalla, ¿sí? Por el otro lado, también vemos del lado negativo, si no estuviera, pues todo lo contrario, ¿verdad? Vemos que la relación se vuelve fría. Y no hay peor cosa, ¿verdad? Que cuando ya la relación está fría, ya no me importa lo que hagas. Empieza a entrar la indiferencia. Si vienes, no vienes, si me hablas, no me hablas, no me importa. Ya se enfrió. Empieza esa indiferencia. Vemos también que se cumplen con deberes, pero no lo hacemos con ternura. Sí das el gasto, sí haces tus quehaceres, sí le lavas, sí le planchas, pero ya no lo haces con ese amor. Sí llevas el alimento a la casa, pero ahí está, mujer, sin amor, ¿verdad? Entonces es lo que sucede cuando no hay benignidad, cuando no se manifiesta el amor a través de la benignidad, a través de la bondad. Sabemos que nuestro Dios es bondadoso, Él es bueno, nuestro Dios es bueno y si nosotros tenemos esa relación con Dios, vamos a obtener de esa naturaleza de Él, ¿verdad? Y nosotros también vamos a poder tener parte de este fruto del Espíritu que es el amor en benignidad. Amén. Sí, mis hermanos, vamos al siguiente para avanzarle. El amor no tiene envidia. Si está presente dentro de un matrimonio, se celebra el crecimiento del otro. ¿Sí? Se celebra. No hay competencia. No hay competencia ministerial, no hay competencia económica. Hay ocasiones que hay matrimonios donde la mujer gana más porque tiene un mejor puesto y la mujer gana más y esto se convierte, creo que por ahí mi hermana Janet fue la que opinó, dijo, en una batalla campal de poderes, ¿verdad? Y vemos, hermanos, que cuando no hay envidia dentro de un matrimonio, vamos a tener esa felicidad de que nuestros esposos lo estén logrando, que crezcan igualmente el esposo con la mujer, porque no va a haber esa competencia, no va a haber celebración pública de los logros de nuestro cónyuge, vamos a evitar las comparaciones con otros matrimonios, porque suele pasar. A lo mejor ahorita ya no, ¿verdad? Ya hemos estado creciendo, pero también todo esto, acuérdate, quiero que te visualices como ese consejero, como alguien que a lo mejor en algún momento vas a ocupar esta información. Y vemos, hermanos, que por el lado negativo, cuando hay envidia, habrá lo contrario, ¿verdad? Habrá esa competencia interna. ¿Por qué él? Yo les comentaba un ejemplo que tratamos con una maestra de la universidad y su esposo logró un cargo importante dentro de la escuela donde trabajaban. Y ella dijo, no, ¿pero por qué? Yo voy a estudiar. Y se puso a estudiar una maestría, un doctorado. Y pues la verdad es que nunca alcanzó a llegar al puesto de su esposo. Pero vean, en lugar de celebrar que, ay, qué bueno que tienes ese puesto, wow, ¿no? Felicidades. No, todo lo contrario, ay, pero ¿por qué? Yo quiero ese lugar, yo quiero esa posición. Entonces vemos, hermanos, que cuando hay envidia, va a haber esa competencia interna. También van a haber críticas disfrazadas, sabotajes emocionales. Todo eso va a haber cuando hay envidia. Vamos al siguiente. El amor no es jactancioso. El amor no es jactancioso. Vemos que si está presente, no se presume superioridad espiritual, o económica, o intelectual.
Aquí cuando hablamos de la palabra jactancioso, hablamos de las personas que les gusta presumir. Ajá, presumen, se sienten superiores, superiores espiritualmente. Yo oro más, yo tengo una mejor relación con Dios, a mí sí Dios me habla. O hablamos también en cuanto a lo económico. Jactancioso también habla de una persona que dice yo gano más o yo estoy mejor en mi trabajo. También en la cuestión de la intelectual, en cuestión de intelectual, vemos que aquí, cuando eres jactancioso, siempre vas a ser una persona que vas a estar presumiendo de lo que sabes, te conviertes en una persona necia. Vemos, hermanos, que si esto es del lado negativo, ¿verdad? Y vamos a ver del lado positivo. Primero, ahora les di el lado negativo. Vamos a ver que es una persona humilde. Ajá. Vemos que si no está presente el ser jactancioso, uno va a humillar al otro con frases como, si no fuera por mí, tú no tuvieras esta casa. Si no fuera por mí, tú no tuvieras lo que tienes. Y empezamos a envanecernos. Amén. Y empezamos a humillar a los demás. Y la palabra de Dios precisamente nos habla acerca de que no, el amor no debe de ser jactancioso. El amor no debe de ser jactancioso. Número 5, no se envanece. Si está presente, se reconoce la dependencia mutua. Se pide perdón con facilidad. ¿Ok? No se envanece. Se reconoce la dependencia. Se pide perdón con facilidad. Si no está presente, el orgullo impide reconciliaciones rápidas. ¿Sí, amén? ¿Sí van conmigo? Nuevamente lo voy a repetir, todos están escribiendo, estamos bien. Ahí tú ves sacando tus apuntes. Vimos, primeramente, no se envanece y si está presente dentro de un matrimonio, se reconoce la dependencia mutua, o sea, nos necesitamos uno al otro. Se pide perdón con facilidad. Si tuve un error, me es fácil decir, perdóname, la regué, no tenía que haber dicho esto o no tenía que haber hecho esto. Ajá. Y nos es fácil pedir perdón. Por otro lado, si no está presente, el orgullo impide esa reconciliación. Si no está presente, no va a haber reconciliación, mis hermanos. El orgullo nos va a ganar. ¿Yo por qué voy a pedir perdón? ¿O por qué voy a perdonar? El orgullo, ¿verdad? Número 6. No hace nada indebido. Si está presente, hay respeto en el trato. Hay pureza sexual, límites sanos con terceros. Si no está presente, aparece falta de respeto, coqueteos, conductas impropias. Nuevamente lo voy a repetir para los que están escribiendo. Si está presente, hay respeto en el trato. Hay pureza sexual y hay límites sanos con terceros. Si no está presente, aparecen faltas de respeto, coqueteos, conductas impropias. ¿Sí? Amén. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, vamos avanzando al siguiente que dice, no busca lo suyo. ¿Quería decir algo, hermano Raúl? Sí, nada más, si lo último que usted pronunció está dentro de...
si no estuviera presente, aparece falta de respeto, coqueteos, conductas impropias. Sí. ¿Sí? Ok, muy bien. Bien, seguimos adelante. Y vamos al siguiente, que es: no busca lo suyo. Si está presente, se toman decisiones pensando en el bienestar del otro. ¿Amén? Si está presente, ¿qué dijimos? Se toman decisiones pensando en el bienestar del otro. No solamente pensando en mi propio beneficio, ¿verdad? O pues a mí me va a hacer sentir bien esto, o a mí me va a favorecer esto, sino que ahora debemos de pensar en el otro, porque aquí la palabra nos dice que ya no piense en lo suyo. Y recordemos, hermanos, que dentro del matrimonio se acabó la individualidad. ¿Sí? Dentro del matrimonio se acabó la individualidad. Ahora, todo lo que hagamos, tenemos que consultarlo y ponernos de acuerdo para que la familia camine hacia un propósito. ¿Ok? ¿Sí, mis hermanos? Bien. Si no está presente, predomina el egoísmo. Y recordemos que el egoísmo es uno de los grandes enemigos del matrimonio. Es uno de los grandes enemigos porque se convierte en una lucha por ganar. Se convierte en una lucha por ganar. O sea, no, se tiene que hacer lo que yo digo. No buscamos acuerdos, sino buscamos ganar. A lo mejor los esposos por ahí van a decir, no, yo soy la autoridad y yo. O las mujeres a veces también, ¿verdad? Decía un comentario, un dicho, de que los hombres son la cabeza, pero nosotras el cuello que los mueve. Entonces, la verdad es de que a veces también las mujeres nos aferramos y queremos que se haga lo que nosotros digamos. Entonces, aquí se trata de pensar en el otro, ¿ok? Y dejar el egoísmo. Bien, vamos al siguiente. Y el siguiente es: no guarda rencor. No guarda rencor. Y cuando hablamos acerca de no guardar rencor, estamos hablando de no archivar ofensas pasadas. O sea, no archivamos, no guardamos ofensas pasadas del año de 1900 y tantos, me acuerdo que y cada vez que hay una discusión sacamos el mismo recuerdo. ¿Por qué? Porque lo tenemos archivado. Y vamos rápidamente, ay, ya me acordé la fecha tal cual, ¿no? Entonces, cuando aquí está presente el no guarda rencor, no se archivan las ofensas pasadas. Se resuelve el conflicto sin acumular. Como matrimonios, ustedes que van a aconsejar a lo mejor un matrimonio, tienen que decirles, no acumulen conflictos, ¿ok? No acumulen conflictos, porque eso se va a convertir en rencor. ¿Sí? Si acumulamos conflictos, se va a convertir en rencor. Ahora, si no está presente, el pasado se va a usar como un arma. Si no está presente, cuando les digo nos enojamos, el pasado se va a usar como un arma que va a lastimar, un arma que se va a usar en esa batalla porque se convierte en una batalla, ¿ok?
Siguiente dice, no se irrita. No se irrita. Si está presente, vemos que se regula la emoción antes de reaccionar. ¿Ok? La palabra de Dios nos habla que seamos prontos para oír y tardos para airarnos, ¿verdad? Tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aprender a escuchar antes de reaccionar. ¿Sí, mis hermanos? Tenemos que aprender a escuchar antes de reaccionar. Y normalmente hacemos lo contrario. Primero reaccionamos y luego ya pensamos en todo lo que le hemos regado, en todo lo que ya ofendimos, hicimos, ¿verdad? Entonces, primero aquí, cuando dice no se irrita, se regula la emoción antes de reaccionar. También vemos que si no está presente, va a haber explosiones frecuentes y un ambiente tenso. Ajá. Si no está presente, va a haber unas explosiones frecuentes. O sea, te van a estar tocando esos puntos, los cuales te van a hacer detonar. Porque no los has trabajado, no los has tratado, no los hemos trabajado, no los hemos tratado y nos van a hacer explotar. Cualquier cosa nos va a hacer explotar. ¿Ok? Entonces, obviamente, el ambiente se va a volver tenso. ¿Se acuerdan la primera clase que tuvimos? Cómo un padre que llega estresado va a cambiar el ambiente de todo el sistema familiar. ¿Y es por falta de qué? De amor. Estamos hablando del amor, ¿verdad? No perdamos el enfoque, el amor. Bien, vamos al siguiente. No se goza de la verdad. Perdón, se goza de la verdad. Por ahí corrígeme, Janet. ¿Sí? Se dice, perdón, se goza de la verdad. Se goza de la verdad. Si está presente, hay una transparencia financiera, espiritual. ¿Ven? Se goza de hablar la verdad. ¿Cuántas de las mujeres por ahí luego tenemos nuestros guardaditos? No tengo, hay que lo resuelva, ¿no? Y ya de pronto, ya cuando los vemos con la soga, a lo mejor ahí, ya saco mi guardadito, ¿verdad? Hablando del punto financiero. Siempre aquí habla acerca de, hay transparencia financiera, emocional, espiritual. Se goza en la verdad. Sabemos que nuestro Padre Celestial es Padre de verdad, ¿verdad? Es un Padre que habla verdad. Es un Padre que odia la mentira. ¿Sí, amén? Entonces, vemos también, si no está presente, hay secretos, hay mentiras y hay una doble vida. Hablando de lo espiritual, vivimos una doble vida. ¿Ok? Vamos al que sigue. No se goza de la injusticia. Si está presente, no celebra cuando el cónyuge queda mal. Protege su honra. O sea, aquí está hablando acerca de que cuando el cónyuge se equivoca, no seamos de los que, ya ves, te dije, ya ves cómo yo tenía razón. Yo tenía la razón. Te equivocaste y nos gozamos, ¿verdad? De que se equivocaron. Pero bueno, aquí no habemos de esos, aquí solamente estamos estudiando si llegase a haber un caso de esta manera, ¿verdad? No gozarnos. Y vemos que si no estuviera presente, se disfruta tener la razón más que restaurar la relación. ¿Ok? Se disfruta tener la razón más que restaurar la relación. O sea, tú te quedas con la felicidad de que tuviste la razón, pero ¿qué pasó con tu relación? ¿Cómo quedó? ¿Qué sucedió con el cónyuge? Se quedó avergonzado o a lo mejor enojado. ¿Qué pasó?
pero tú tuviste la razón y te gozaste porque tuviste la razón. ¿Ok? Punto número 12. Todo lo cree. Si está presente, hay confianza. Aquí cuando habla acerca de todo lo cree, está hablando acerca de la confianza que debemos de tener entre cónyuges. Debe de haber confianza. No sospechas, sino confianza. ¿Sí? Si no está presente, pues va a haber lo contrario. Celos, una vigilancia constante. Porque aquí esta palabra, de todo lo cree, está hablando de confianza. Una confianza básica que todos los matrimonios deben de tener. Todos los matrimonios debemos de tener una confianza básica. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o qué opinan? Me gustaría escuchar por ahí sus opiniones. ¿Sí? Yanecita, ¿qué opinas? Vamos bien. ¿Sí? ¿Vamos Vamos bien? bien. Ok. Muy bien. Vamos al siguiente entonces. Todo lo espera. Todo lo espera. Si está presente, se cree en el potencial del cónyuge. Amén. Si está presente, se cree en el potencial del cónyuge. A veces, mis hermanos, tenemos que tener esa, esperar a ver la capacidad que tiene el cónyuge, ¿no? A veces no dejamos que se desarrolle o que se desenvuelva o que saque sus cualidades porque, a ver, mejor yo lo hago. O espérate, lo estás haciendo mal, ¿no? Tenemos que aprender a aplicar dentro de nuestro matrimonio el esperar. Esperar se cree en el potencial del cónyuge. Si no está presente, pues va a haber desesperanza y etiquetas negativas. Eres muy lento, mal hecho, no sé, ¿qué se les viene a la mente? Etiquetas negativas. Yo he visto muchas mujeres desesperadas con sus esposos. Muchas mujeres desesperadas. Y más las que tienen un temperamento colérico son las más desesperadas. Son las que invalidan al esposo porque no saben esperar. A ver de qué manera se va a desenvolver, de qué manera lo va a resolver, de qué manera lo va a hacer, de qué manera lo va. No esperamos, sino los anulamos. En el caso de las mujeres y también me imagino en caso de los hombres. ¿Ok? ¿Sí, mis hermanos? Vamos al que sigue. Todo lo soporta. Aquí está hablando, si esto está presente, hay una fortaleza bajo presión. Hay una fuerza, hay una fortaleza bajo la presión. Cuando tenemos ciertas presiones dentro del hogar, es el momento de poder aplicar esto. Por amor, todo lo soporta. Por amor, hay una fuerza, hay una fortaleza cuando está la presión. ¿Sí? Ahora, si no estuviera presente, hay un abandono ante las dificultades.
hay un abandono ante las dificultades. Y bueno, punto número 15, nunca deja de ser. Nunca deja de ser. Si está presente el amor... 22. ¿Perdón? Ok. Si está presente, dijimos nunca deja de ser. Si está presente, el amor no depende del estado emocional, sino del pacto que hicimos como matrimonio. ¿Ok? Nuevamente, nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Y el amor no depende del estado emocional, sino del pacto que hicimos de estar con esa persona. ¿Sí? Vemos también, si no está presente el matrimonio, se sostiene solo de mentiras. Si se siente bonito, ahí estoy. Pero si no, nuevamente, ¿verdad? Estamos hablando de desisto y mejor me voy. Vemos finalmente, mis hermanos, que un matrimonio no fracasa por la falta de sentimientos, sino por la ausencia de estas virtudes operativas. ¿Ok? Necesitamos decirle al Espíritu Santo de Dios que Él traiga el fruto del amor a nuestra vida. Y que por amor podamos hacer toda esta lista que acabamos de leer. Por amor. Porque tenemos ese amor. Y si tenemos ese amor, vamos a poder realizar cada una de estas cosas que acabamos de leer. El amor bíblico no es emoción. Amén. El amor bíblico no es emoción. El amor bíblico es una estructura que nos va formando un carácter de resistencia. Yo les mencionaba, ciertamente, recordemos que el matrimonio es para toda la vida y estamos hablando de bastante tiempo. Cuando hablamos de toda la vida, estamos hablando de bastante tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, van a haber cosas buenas, favorables, pero también van a haber cosas las cuales vamos a tener que lidiar. Y las tenemos que hacer primeramente a través de esta base que nos está dejando 1 Corintios 13, a través del amor. ¿Algún comentario que tengan que hacer respecto a esto antes de pasar a lo siguiente? ¿Cómo ven esta tabla? ¿Qué les pareció? Yo, maestra. Tenemos que ponerla en práctica en nuestro matrimonio día a día. Recuerden, mis hermanos, que así es mi hermana Viri. Recuerden, mis hermanos, y quiero que quede bien claro esto, que a lo mejor se escucha repetitivo, pero realmente es comprobado. Nadie podemos dar lo que no tenemos. Y si nos falta amor, hermanos, pidámosle al que es amor. Al que es amor. Nuestro Dios es amor. Él es amor. Amén. Por ahí vi una manita levantada. Adelante. Así es, pastora. Dios la bendiga. Dios los bendiga, mis hermanos. Pues sí, este tema es tan hermoso, pastora. Yo les compartimos, mi esposa y yo, que apenas nosotros vamos para 2 años de casados. Gloria a Dios, a nuestro Padre. Que la verdad que gracias a Dios, la mejor guía para nuestro matrimonio ha sido la Biblia. Ha sido la que nos ha ayudado a seguir adelante, a tener sabiduría, a tener el conocimiento. Le damos gracias a nuestro Padre que nos está ayudando, que hemos caído, sí,
pero Él es el único que nos levanta. Hemos tenido situaciones difíciles, pero Él es el único que nos ha ayudado a seguir adelante. Y esto más que nada aquí en Primera de Corintios pues nos muestra cómo realmente cómo tenemos que llevar el amor, que sea paciente, que sea bondadoso, que no sea presuncioso, sino al contrario, quitarnos también de ese orgullo. Y ese orgullo porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para ser humilde. Y creo que nosotros también tenemos que llevar esa humildad. Y ante todo aquí a nuestras parejas, pues demostrar el grande amor, porque aquí dejó ese gran ejemplo nuestro Señor Jesucristo para seguir amándonos y queriéndonos. Gracias, pastor. No, gracias a usted por su comentario. Así es, muchas gracias. ¿Alguien más, mis hermanos? Para irnos a unos 5 minutos de pausa y entrar a nuestro próximo tema. Moni, tú siempre participas mucho. ¿Qué opinas? Pues sí, pues así como lo dice el hermano, en la Biblia es de leer mucho, de tener mucha sabiduría y también de llevarlo todo a cabo, ¿no? A cabo con nuestros esposos, con nuestra familia también, porque si no lo hay, pues pues todo va a estar mal. Y Así eso es. sería todo. Sí. Gracias, Moni. Muchas gracias. Muy bien, mis hermanos. No sé si alguien más tenga algún comentario. Yo creo que lo Si más no, importante, adelante, adelante. yo creo que lo más importante del matrimonio, porque pues nadie se casa por obligación, ¿verdad? Yo creo que los que conocemos a nuestro Señor Jesucristo y sabemos que Dios es amor, nadie se casa por obligación. Todos nos casamos con las personas que es porque nos amamos, porque conocemos a Dios. Estamos seguros que nuestra esposa, nuestro esposo, nuestra esposa, hay un propósito el cual se resume en que tenemos que tener siempre lo que el apóstol Pablo dice, ¿ya? El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor es paciente, el amor es todos esos fundamentos que da el apóstol Pablo para poder entender y saber que nuestra pareja, nuestro esposo, se resume en una sola palabra que es amor. ¿Vas a sufrirlo? Sí. ¿Vas a vivirlo? Sí. ¿Vas a pasar por el proceso? Sí. Pero hay algo muy importante, como usted lo dijo en su testimonio, totalmente poderoso, ¿no? En la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Como decía Eclesiastés, ¿no? Que somos un nudo de 3 hilos, ¿no? Un doblez de 3 hilos. No lo va a romper. ¿Por qué? Porque estás aplicando todo lo que es fundamental entre las pruebas, las batallas, las luchas, y el amor siempre va a salir, porque el amor siempre va a vencer. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso donde somos como ese doblez de 3 hilos. Nada nos va a derrotar en el nombre de Jesús. Amén, amén, así lo creemos, ¿verdad? Y bueno, pues quédate reflexionando en este momento acerca de esto y veamos qué es lo que nos falta. El día de hoy vamos a continuar con el inciso B. Y como bien ustedes pueden leer ahí, dice peligros contemporáneos. Y me gustaría que alguien me ayudara a leer, por favor, el primer párrafo. Alguien ayúdeme a leer el primer párrafo. Yo, hermana. Adelante. Se lo leo, hermana. Ok. Dice, el matrimonio enfrenta peligros que amenazan su estabilidad, felicidad y permanencia en el tiempo. Estos peligros, algunos casi imperceptibles y otros claramente identificables, tienen el propósito de atentar y destruir el matrimonio. Veamos algunas situaciones y perspectivas contemporáneas. Carencia de conocimiento y incorrecta interpretación bíblica.
en criterios como soportar todo, la autoridad del hombre, la sumisión de la mujer, distorsión mediática sobre el matrimonio, al promover uniones entre personas del mismo sexo, convivencia sin compromiso, unión libre, unión temporal, entre otros. Ciertos factores socioculturales, la inmediatez de las cosas, el individualismo egoísta, egocentrismo, la cultura antisufrimiento, los celos posesivos, inestabilidad y descontrol emocional, la lucha oculta por el poder, la resignación, la desigualdad, la arbitrariedad y la facilidad del divorcio. Bien, quiero aquí comenzar con esto. Primeramente encontramos que uno de los peligros contemporáneos dentro del matrimonio es la carencia de conocimiento o incorrecta interpretación bíblica, como lo que acabamos de estudiar en Primera de Corintios 13, ¿verdad? En cuanto todo lo sufre, todo lo soporta, y aquí nos pone nos pone este ejemplo, ¿verdad? Vemos que ya vimos la interpretación correcta, no es que tienes que aguantarte y bueno, sería muy repetitivo el volverlo a mencionar. Vemos también que es la autoridad del hombre, en este caso, pues se presenta a través del machismo, ¿verdad? Ese machismo que normalmente aquí en nuestra cultura sí se maneja. Ahorita pues también vemos que se ha manejado también mucho el matriarcado. Ahora no tan solo se ha marcado en la sociedad el machismo, sino también hay matriarcado. Finalmente, tanto uno como el otro son peligros contra el matrimonio, son peligros que vive el matrimonio para ser destruido. Vemos también, mis hermanos, que está la sumisión en la mujer, ¿verdad? Que ahora mismo creo que, ahora que acaba de pasar la marcha, de cómo ellas quieren manifestar, ¿verdad? Ese inconformismo que tienen como mujeres y que ya se hace un desorden que finalmente no resuelve nada, ¿verdad? Y bueno, encontramos que tanto de un extremo como del otro son peligros que se viven dentro del matrimonio. No quiero detenerme en cada punto, porque ahorita, a través de cada ejemplo que vamos a ver, tú vas a poder descubrir cada uno de esos peligros. En esta tabla en la que vamos a estar trabajando el día de hoy, vamos a encontrar cada uno de estos peligros que nos mencionan aquí, como el soportar todo, la autoridad del hombre, la sumisión de la mujer. También vemos la distorsión sobre el matrimonio a través de la unión de los mismos sexos. Y bueno, hay ahorita una diversidad de familias, ¿verdad? Que ahora se han manejado. Y bueno, también vemos que uno de las cosas que estábamos platicando aquí en familia, que destruye y que es peligroso para el matrimonio, es la convivencia sin compromiso. Es peligroso, mis hermanos. Es esa unión libre. Ese es un peligro, porque queremos estar en una relación, pero no llevarla al compromiso real. De hecho, las personas que viven bajo este concepto lo hacen por si funciona, pues le seguimos. Pero si no funciona, pues es más fácil separarnos, ¿no? Yo lo he escuchado en muchas ocasiones, hablarlo de esa manera. ¿Por qué no te casas? No, pues es que si no funciona, pues cada quien por su lado. Y no hay compromiso, ¿no? Yo les ponía un ejemplo a unos jóvenes. Le digo, ¿tú quieres explorar la tierra prometida sin comprometerte a cuidarla? ¿Ok?
quieres invadirla, quieres ir y probar lo que la leche y la miel que hay en la tierra prometida, pero no quieres la responsabilidad de cuidar esa tierra prometida y de sacar esos gigantes que están en esa tierra prometida, ¿verdad? Porque hay gigantes que hay que sacar en el matrimonio, hay gigantes que hay que vencer. Entonces, muchas veces pasa así con la unión libre. Es una unión que está sin comprometerse. Y es una de las cosas que son tan peligrosas y que destruyen el matrimonio. Ajá. También vemos, hermanos, que hay ciertos factores sociales y culturales, como la inmediatez de las cosas, lo que hablamos, ¿verdad? Del individualismo, que es el egoísmo, el egocentrismo, la cultura antisufrimiento, los celos posesivos, inestabilidad y descontrol emocional, la lucha de culturas por el poder. Ajá, ya también lo tocamos la vez pasada. Y bueno, aquí nos habla de varias cosas, de tal manera que ahorita las vamos a ver reflejadas en los siguientes ejemplos. En estos casos son mini casos para analizar las causas y las razones y las causas. ¿Estás listo? Porque tú y yo las vamos a analizar. Y me vas a dar tu opinión en cada una de ellas. También es una tabla medio larga, pero está interesante. Está muy interesante y yo quiero que al escucharlas tú puedas empezar a tocar, a pensar tu opinión acerca de esto. ¿Cuáles son las razones y cuáles son las causas? ¿Ok? Bien, vamos a comenzar. Dice, mini casos para analizar razones y causas. Cada pareja es un mundo y en ocasiones tienen diferentes causas por las cuales sus matrimonios están en peligro. Veamos algunos breves comentarios de personas con rupturas matrimoniales y analicemos las posibles razones o causas que ocasionaron la fragmentación. Y bueno, pues de un lado tenemos mi matrimonio se rompió porque, y del otro lado, en forma de pregunta, razones y causas. ¿Ok? Y bien, vamos al primer caso. Vamos a analizar el primer caso. Y el primer caso, le voy a pedir a mi hermana Janet que me haga favor de leerlo. Dígame, dice, se nos acabó la pasión y no soportaba más que se dejara abierto el frasco del champú. Hombre maestro de 42 años. Analicemos este caso. Primeramente encontramos aquí la historia de un hombre, ¿verdad? Y dice que este hombre es un maestro y es un maestro de 42 años. Y él habla acerca de que se ha acabado la pasión y pues prácticamente ya todo le molesta. Pero aquí vemos que la frase que aquí se menciona no es algo como que superficial. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que haya sido solamente la tapa del champú que terminó con No, esta relación? ¿Qué opinan? Creo que podemos pensar que fue un contexto más profundo, ¿verdad? ¿Qué opinan? A ver, denme a ver, denme una razón y denme una causa. es que, por ejemplo, mira, dice, se nos acabó la pasión y pone, y no soportaba más que dejara abierto el frasco del champú. Son situaciones que vivimos, ¿no? Digo, yo les voy a compartir parte de mi testimonio. En relación a lo que hemos venido hablando, en lo que hoy estamos escuchando, pues indudablemente, y con base a lo que les decía la clase pasada, pues desafortunadamente, aunque estemos en la iglesia, pues pasamos situaciones. Y yo me casé muy joven, me casé con una persona adicta, y entonces, pues pasan circunstancias en las que tú dices, no puedo seguir en esta relación.
y me divorcié. Tengo un segundo matrimonio, llevo 18 años y son múltiples factores en los que tiene que ver todo lo que dice la Biblia con base al amor, pero si nosotros no tenemos esta base del amor desde que tú eres un ser único y que vas a ir a compartir tu felicidad con alguien, vas a volver a fracasar si no lo corriges. Y entonces, pues venimos de diferentes culturas, de diferentes situaciones, pues incluso de esto, ¿no? Disciplina le podemos llamar. Hay gente que es muy disciplinada y quiere todo en orden, pero sin embargo son cosas que a mí me molestan. Dice, no soportaba más que dejar abierto el frasco del champú, o sea, ¿a quién le molesta? A mí. Entonces, como a mí es a la que le molesta, yo tendría que tapar ese champú y dejarlo en su lugar. Y sí, de alguna manera decirle, oye, por favor, haz el esfuerzo. Pero a todo eso le vas dando un acúmulo de circunstancias, de situaciones, hasta que hay una gotita que derrama el vaso. Entonces, no es nada más el champú, sino que ya es un contexto de una pelea constante, considero yo. Ok, muy bien. Gracias, Janet. Gracias. Fíjense que, hablando precisamente de lo que nuestra hermana Janet está comentando, vemos aquí que la ruptura no sucede por una sola razón. Aquí está diciendo, no, pues es que por el champú, la tapa del champú. Pero la verdad es que si nos ponemos a analizar, pues la ruptura no está sucediendo solo por esa razón, sino por un proceso de acumulaciones o de acumulativos, de situaciones que se han venido acumulando. Adelante, mi hermano Raúl. Está apagado su micrófono. Bueno, es muy sencillo el ejemplo, ¿no? Acerca de la tapa del champú, pero por fortuna o por desgracia hay situaciones mucho más severas que si no se corrigen al momento, no se concientiza y no se platica, no se dialoga y no se llega a acuerdos, pues se van acumulando. Estamos hablando de una tras otra, más estamos hablando de un día, más de un mes, más de un año tras otro, en donde nunca ha existido ni la menor intención de ambas partes de conciliar, de sabes que lo que se debe de hacer es, hoy en el día tuvimos una discusión o un desacuerdo, pues ¿qué te parece si en la noche ya que estamos a la final de la noche, vamos a platicarlo y vamos a ponernos de acuerdo y dice la palabra de Dios, airaos, pero no pequéis. Entonces, eso significa que primero, sí, estamos dispuestos a pues, molestarnos de una u otra forma por la culpa de la persona o por mi propia culpa, pero ya debe de haber un momento en donde, ¿sabes qué? Vamos a analizarlo y vamos a acostarnos en paz. Y sería una forma de cerrar un ciclo y de llegar a acuerdos en que no debemos de estar con el pasado, ni tampoco estar repitiendo el mismo error, porque eso harta, sinceramente. Ujú. Entonces, creo que lo más conveniente es dialogar para que no se haga rutinario y pesadísimo. Gracias. Gracias, hermano. Gracias. Exactamente, ¿no? Volvemos a lo que dice mi hermano Raúl, pues es parte de lo que estamos viendo en este caso, ¿no? Y vemos que aquí la ruptura no sucede, nuevamente lo voy a repetir, por una sola razón, sino por un proceso acumulativo. Y vemos que el frasco de champú abierto no es la causa real. Muchas veces es el símbolo visible de algo más profundo que ya está fracturado. ¿Sí? Ya es el detonante, ya detonó, porque ya está fracturada la relación. Ya está fracturada la relación y bueno, vamos a ver algunas razones. Vamos a ver algunas razones. Entre ellas puede haber razones quizás superficiales, ¿no? Como lo que mencionaba nuestra hermana Janet también,
son las cosas pequeñas que parecen causas de un gran conflicto, ¿no? Cosas pequeñas que parecen causas de un gran conflicto. Por ejemplo, hábitos que molestan, como dejar el frasco abierto, el desorden o diferencias de la forma de vivir, rutinas, falta de detalles, atenciones. En realidad, estas cosas funcionan como un símbolo del desgaste. O sea, aquí está hablando acerca de una relación que ya tiene un desgaste. Ya se desgastó, por lo tanto, todo te va a molestar. Todo te va a molestar. Cómo come, cómo se sienta, todo te va a empezar a molestar, porque ya hay un desgaste dentro de esa relación. Y es importante que tú pongas atención y puedas lograr, cuando vas a dar una consejería, puedas lograr esa conexión con las personas para poder entender cuál es el verdadero problema y no te vayas a lo superficial, sino puedas entender realmente cuál es ese problema. Y en este caso, vemos que ya había un desgaste en esa relación, desgaste a lo que vimos, un desgaste emocional, ¿no? Falta de esa conexión emocional cuando la pareja deja de escucharse, se dejan de escuchar, de admirarse, empieza a haber ese desgaste. Y algo que la palabra de Dios nos menciona en Proverbios capítulo 4, verso 23, algo que nos dice es que guardemos nuestro corazón, ¿verdad? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda tu corazón, o sea, guarda de empezar a guardar, acumular situaciones sin resolver. Y vemos que el corazón que se descuida va a tener una relación que se enfría. Si tú empiezas a descuidar tu corazón y empiezas a dejar que se acumulen cosas, esa relación se va a enfriar. Se dice que un pensamiento trae un sentimiento o desata un sentimiento. Entonces, de la manera que tú empieces a pensar de esa persona, es que es un desordenado o desordenada, es que es esto y es que es el otro. Eso te va a desatar un sentimiento. ¿Ok? Por eso debemos de guardar nuestro corazón. Vamos a ver el siguiente caso. ¿Este ya quedó claro? ¿Sí encontraron la causa, las razones y la causa? ¿Alguien me puede ayudar diciéndome razones y causas? Yo creo que también es falta porque dice primero se nos acabó la pasión. Yo creo que es falta de alimentar el amor, ¿no? Que hubo a la mejor al primer instante y todo se vuelve rutinario. Por ejemplo, cuando pues nada más el varón se dedica a trabajar y cuando la mujer se dedica a hacer sus quehaceres del hogar y por ejemplo ya no hay salidas, ya no hay detalles, ya no hay todo lo que los unió a la mejor al principio, por eso empieza a haber esa ruptura, ¿no? Así es, mi hermana. De hecho, una persona puede ser más ordenada y otra más relajada y todas esas diferencias, ¿verdad? Puede ser una razón. Yo les estoy dando razones. La razón puede ser que uno sea más relajado y el otro sea más ordenado. Lo que para uno es normal, para el otro es a lo mejor desesperante, ¿no? Entonces vemos que aquí finalmente la Biblia explica, ¿verdad? Que cuando la relación con Dios se descuida, pues el amor se va a enfriar, se va a enfriar. Porque acuérdense que por amor hacemos todo lo demás. Adelante, hermano. Pero hay por ahí una frase del mundo que dice, lo que bien empieza, bien acaba. Y yo creo que de inicio, cuando se inicia, valga, una relación, debe de uno darse a conocer
no a plenitud, no salirse de los límites del noviazgo, ¿no? Pero sí conocerse, me refiero específicamente al tiempo, que haya un tiempo suficiente, no sé, me atrevo a decirlo, de 1 año, 2 años o más, en donde se conozca realmente a la persona, precisamente para ver los parámetros de su temperamento, de que lo que si a ti te gusta, que a mí no me gusta, y de ahí metemos un poquito la palabra de Dios, que cuando dice que debemos de tolerarnos unos a otros, sí, pero dentro de los límites, pero que para que se inicie una buena relación hay que conocerse en el noviazgo, vamos a decirlo así, en la amistad y en el noviazgo, ¿sí? Inclusive me atrevo a decir que aunque sean novios, pues sabes qué? Que me pongo de acuerdo con la familia de ella y algún día voy a llegar temprano para ver cómo sale recién levantada, toda despeinada y viceversa, nada más para irlo a ver para que vea con quién va a amanecer, por citar un ejemplo. Pero sí es importante conocerse, identificar una buena raíz y que haya exageradamente comunicación. Eso es la base del éxito. Gracias. Sí, la verdad es que se pasan diferentes etapas, ¿no? Y pues dentro del enamoramiento, pues no vas a ver nada de eso. Dentro del enamoramiento tú vas a verla perfecta o perfecto, porque, o sea, realmente estamos hablando de un amor de jóvenes, o sea, de gente que, yo tengo a mis hijos, ¿no? Y luego yo los observo y veo tantas cosas en ellos y digo, bueno, pero pues finalmente veo, ¿no? Que cuando tienen a alguien, pues ellos lo ven perfecto y a ellos así les agrada y por más que tú, pero ya te fijaste bien, no estás obligado a casarte, piénsalo, porque uno puede ver muchas cosas, ¿no? Pero bueno, finalmente lo que dice mi hermano Raúl, mi hermano, y usted lo ha vivido también, ya todo eso nos damos cuenta cuando ya pasó ese estado de enamoramiento y nos empezamos a dar cuenta de la realidad, de toda la realidad. Y entonces ahí es cuando empieza las batallas, ¿no? Es que tú no eras como me imaginaba, es que yo pensaba que eras diferente. Y no porque no hayan sido sinceros, o sea, sino porque estaban en esa etapa. Si no, pues no se hubieran casado. Quizás, ¿no? Quizás. Entonces, entender esa parte de que estamos en diferentes etapas, pero también saber que aunque nos demos cuenta de la realidad, podamos dejar que verdaderamente nosotros empiece a brotar y a formarse ese amor, porque ahí es donde se forma el verdadero amor. Ya no es pasión, ya no es me encantabas. Va pasando el tiempo, vamos cambiando físicamente y aún así tenemos que seguir enamorados con ese amor, ¿no? En nosotros. Así es que es esa parte, mi hermano, y ahí está el reto, que aunque sepamos cómo somos en la realidad, pueda haber ese amor que nos permita permanecer en nuestra relación, en nuestro pacto que hicimos delante de Dios. Amén. Bien. Vemos, mis hermanos, en resumen para esta, que el verdadero significado del frasco de champú, ese detalle representa algo más profundo y puede significar no te importa lo que siento, no me escuchas, no cambias por mí. Por eso las discusiones pequeñas muchas veces son gritos del corazón. ¿Ok? Esas discusiones pequeñas son gritos del corazón de que ya no aguanto, o sea, tantas cosas que estamos pasando y que estamos viviendo. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar al siguiente. Quisiera que alguien me apoyara a leerlo, por favor. Yo, Amén, paz. este, Adelante, adelante. ok, gracias. Todo iba bien hasta que empezó a vigilarme por Facebook. Un día escribió a un conocido para preguntarle qué relación tenía conmigo,
fue la gota que colmó el vaso y terminé con él. Mujer cantante de 50 años. Ok, muy bien. Bueno, pues aquí tenemos otro caso. Un caso de una mujer de 50 años. Dice que todo iba bien hasta que empezó a vigilarle. Y la empezó a vigilar por Facebook y un día descubre que hasta la había investigado con un conocido, ¿verdad? Que tenía una relación de amistad. Y eso, dice aquí, ¿verdad? Claramente esa frase. Y eso fue la gota que derramó el vaso. Denme un segundo que se me va a acabar la batería. Por favor, perdone. Y bueno, vemos aquí. Vamos a pensar aquí cuál sería la razón y cuál sería la causa. ¿Cuál sería la razón? ¿Cuál sería la razón de que este matrimonio se haya acabado? Que esta relación se haya acabado. Se haya acabado. Bueno, Sí, adelante. bueno, podemos observar en primera instancia que es por falta de confianza en el matrimonio, número uno. Número dos, se puede originar porque te lo dice en la referencia de que es una mujer cantante. Entonces, si te vas a un poco más de contexto, pues es una mujer que está expuesta a, pues sí, otro estilo de vida, otro estilo de gente que, pues bueno, está expuesta, vaya. Y esa falta de confianza en el matrimonio lleva a esta persona a hacer cosas que son incorrectas, que al fin y al cabo la lastiman porque le está demostrando que no confía en ella. Gracias, hermano Gabo. Sí, realmente aquí vemos algunas causas, ¿verdad? Y las causas aquí que podemos ver es la desconfianza y la falta de respeto. Sí las logramos ver, mis hermanos. Esa desconfianza y esa falta de respeto. Hay también humillación y una exposición frente a otros. Y bueno, aquí nuevamente vemos aquí la metáfora, ¿verdad? Aquí meten una metáfora y esta metáfora es la del vaso. Y es el vaso aquí no se rompe por la última gota, sino porque ya estaba lleno de mucha tensión, ¿ok? O sea, no es la gota, dice la gota que derramó el vaso, ¿no? Sino aquí vemos que ya esa relación estaba llena de mucha tensión acumulada. Imagínense, ¿ustedes se imaginan vivir con una persona celosa? Que, híjoles, es terrible, es terrible. La Biblia lo menciona, ¿verdad? Como una obra maligna, como algo que perturba, ¿verdad? Realmente es así, mis hermanos. De pronto te sacan y híjoles, te quedas, pero no es así, no es cierto. Y por más explicaciones que quieras dar, ellos afirman y dicen, y es terrible vivir de esa manera. Y vemos aquí que la desconfianza número uno, vemos cuando uno de los dos empieza a investigar o a vigilar, la desconfianza suele surgir por inseguridad personal. Eso es importante, la desconfianza viene por la inseguridad personal. También vemos que por experiencias pasadas de traición, si tuvieron alguna experiencia de que los traicionaron, les fueron infieles, pues ellos van a estar continuamente bajo esa tensión. Vemos que también el miedo de perder a la pareja es una de las causas también. Les estoy dando causas, ¿ok? ¿Alguien más que quiera comentar? Bueno, pero es que ahí también la persona que ya hizo una vida anteriormente debe de estar bien plantada sobre la tierra, sobre sus pensamientos, y no permitir que su pasado perjudique su presente. Porque si en en el presente me fueron infieles, por ejemplo, pues no la próxima persona
me va a ser infiel forzosamente y tampoco debo de permitir yo que la trate como una supuesta infiel, porque eso va a perjudicar, mi pasado está perjudicando mi presente, nada tiene que ver. Y si yo estoy buscando, si la persona está buscando una nueva relación, pues es un nuevo comienzo, no es no es una rutina que ya se venía contrayendo anteriormente. Ese es el comentario. Amén. Yo quisiera comentar algo, Paz. Yo creo que aquí hay Adelante. algo que tenemos que también tomar en cuenta. Eh, dice que todo iba bien hasta que él comenzó a espiarla, ¿no? Hasta que él comenzó pues a querer investigar si ella estaba haciendo las cosas mal. Pero hoy en día también se ha manejado mucho que el hombre o la mujer insegura, cuando comienza a buscar algo, es porque él está haciendo las cosas también mal. Porque dice muy cierto, ahí dice, todo iba bien hasta que él comenzó. Entonces él ya conocía de la vida pasada de esta señora, de esta persona, ¿ah? Él ya sabía que estaba con una cantante que tenía a la mejor, tenía pues a lo mejor muchas amistades, gente que la miraba porque era alguien que se movía dentro del medio artístico, por decirlo así. Entonces, aquí yo me voy más a lo que dice que todo iba bien hasta que él comenzó. Entonces, yo creo que aquí quiere decir también que esta persona ya estaba también él haciendo las cosas mal y andaba buscando una, ¿cómo se dice? Andaba buscando algo para que pudiera él decir, mira, ya te caché. Pero a mí se me hace que esta persona era la que estaba también haciendo las cosas mal. Cuando uno hace las cosas mal, empieza a buscar, a buscar, a buscar cualquier pretexto para romper la relación. ¿Ok? O sea, aquí la que estaba haciendo, el que estaba haciendo las cosas mal, se me hace que fue el que investigó. Ok, muchas gracias, hermano. Creo que ahí vamos tomando cada quien. Imagínense que están delante de una persona y esta persona te empieza a platicar su caso. Y su caso es este. Te empieza a decir, no, pues fíjate que pues todo iba bien con mi pareja hasta que empezó de celoso, ¿tú crees? Me empezó a investigar por Facebook, empezó a preguntarle a mis amigos, a sus amigos. O sea, empezó, es que lo que dice el pastor Francisco es un lado, ¿no? O sea, eso es un lado que se debe de considerar. A lo mejor en su contexto de la persona ha habido algunas situaciones o él mismo, la verdad es que a veces los hombres que son súper celosos o viceversa, a lo mejor son personas que dice un dicho, a lo mejor mal dicho o no sé, dice que el león piensa que todos son de su condición, ¿no? Entonces, a veces también sucede de esa manera. Pero bueno, aquí vemos también algunas causas que son a veces las más comunes en cuanto en esa parte, y es la inseguridad, puede ser por parte de que esta persona es muy insegura. ¿Y pues por qué? Porque tuvo experiencias, lo que hablábamos, ¿verdad? Tuvo experiencias en su pasado, a lo mejor tuvo una traición o tiene miedo de perder la relación o la pareja, y aunque a veces no es la forma correcta, pero de esa manera él la está manejando. Y bueno, vemos aquí entonces que la confianza es uno de los pilares de la relación, ¿ok? La confianza es uno de los pilares de la relación. Si no Conforme, hay confianza dentro de la relación, no se puede sostener. ¿Quién quería hablar? Está apagado su micrófono, mi hermano. la narrativa no nos da ningún indicativo de que él andaba haciendo lo mismo. Simplemente nos dice que él preguntó a un amigo en Facebook. Entonces, desde mi punto de vista, es inseguridad, desconfianza en la persona. Sabemos de antemano que si la persona era artista, pues si una mujer normal, vamos a decirlo así, está expuesta, imagínense una artista está más expuesta, ¿sí? Pero hay que tener la suficiente capacidad, criterio y madurez para saber, y no nomás con un artista, sino con cualquier pareja, con cualquier mujer con la que viva el hombre, pero no nos da ningún indicativo. Lo que sí hay que hacer énfasis es que él era una persona
insegura y celosa. Celosa porque no, ya estaba viendo lo que no había comprobado. Quizás al estarle preguntando a un amigo, él ya estaba maquinando en su mente lo que quizás, lo que nunca era. Gracias. Bien, hermano, muchas gracias por su comentario. Y bien, bueno, vemos que aquí el matrimonio o relación es como un puente que sostiene los dos lados o los dos pilares. Y bueno, de un lado está el amor, que ya estuvimos hablando, y del otro lado está la confianza. Y vemos que si el amor sigue, pero la confianza se rompe, el puente se vuelve inestable. Entonces, vemos aquí que la vigilancia constante es como golpear uno de los pilares, ¿no? En este caso es la confianza. Y es lo que hablábamos, ¿no? O sea, el golpear que con quién anduviste y las interrogaciones y todo eso, está golpeando uno de los pilares que es la confianza. Y en resumen vemos que las causas suelen ser una combinación. ¿Una combinación de qué? De inseguridad o de celos, de falta de confianza, de miedo a perder a la pareja, heridas no sanadas, de traición, en este caso la herida de la traición, mala comunicación, el manejo que recibiste de ese acto, puede haber también haber sido porque no confiaron en ti, ajá. Y bueno, pues son básicamente algunas de las razones o causas por la cual este caso terminó con su relación. ¿Qué opinan? Yo insisto en que es la falta de confianza y en un grado más alto todavía, la falta de confianza es promovida por los celos. Y los celos son destructivos e inventan hasta lo que no es, como una persona que está ebria. Ven lo que no, inventan lo que no. Yo pienso que esa es la realidad de este asunto. Gracias, hermano Raúl. Adelante, maestro. Sí, quisiera hacer una acotación que está fuera de lo que están hablando, que ya lo que están hablando está muy bien, pero como se tocó el tema, sí quisiera precisar un detalle que para la consejería es muy importante. Bueno, estos casos, cuando estuvimos hablándolo con el maestro que escribió esto, nos dijo que eran casos de la vida real y dentro de la iglesia, para que vayan valorando el tamaño de los casos que van a ver. O sea, la iglesia aporta su cuota a estas situaciones. Fuera de esto, quisiera aportar algo sobre la palabra que se mencionó, infidelidad. El primer punto importante cuando uno tratamos en la consejería la infidelidad es que la infidelidad es solamente culpable el que comete la infidelidad. Son falta de pantalones, falta de faldas o falta de ganas de cumplir con un compromiso. Es una persona que comete un error, no se le puede echar al infierno, pero es culpa únicamente de esa persona. Segundo, y que es muy importante, la otra persona, la contraparte, no tiene ninguna culpa de lo que pasó. Eso tenemos que estar bien claros en la consejería. No podemos decir, es que mira, tú como no le dices hijo varón, a lo mejor por eso, o tú por qué hiciste esto, o qué es lo que no le diste. Esa es una cosa tan fea como seres humanos. La única razón de una infidelidad es falta de madurez, que no es un ser humano cabal y completo, y entonces de ahí tenemos que aliviar a esa persona. Quien le tocó estar junto a esa persona es la víctima. Y no podemos revictimizarla diciéndole, a ver, empiézame a contar qué es lo que no le hiciste. ¿No le hiciste sus huevitos en la mañana? A lo mejor anda buscando otra cosa. O al revés, ¿no? Al revés también puede ser. A ver, cuéntame, ¿no eres buen hombre? ¿No le das suficiente dinero? Ese punto sí lo quería puntualizar porque hablando de infidelidad nos vamos con el mundo y las cosas que el mundo piensa acerca de esto. Dios nos pone en esta tierra para que seamos seres humanos cabales y completos y que seamos buenos seres humanos. Una persona que comete infidelidad es una persona que no tiene
cabalidad, integridad. Y es únicamente culpable la persona. Yo soy el culpable. No puedo pensar en la otra persona. Como en la consejería vamos a tratar a los dos, tengamos mucho cuidado en este sentido de no cargar la culpa, ¿verdad? Revictimizar se llama ahora a la persona, sea hombre o mujer, la que está ahí. Simplemente ese comentario. Gracias, maestro. Muchas gracias. Bueno, pues nos quedamos con esta aportación que el maestro nos dio